¿Cómo están, queridos televidentes? Damos la bienvenida a su programa Derecho a su Derecho. Hoy con un tema muy importante que es el tema de las fotomultas y los comparendos. Para el día de hoy nos acompañan dos docentes de la Universidad La Gran Colombia, que son el doctor Jorge Villamil y la doctora Diana Salgado. Es importante tener en cuenta que ellos dos son docentes de la universidad. La doctora Diana es coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos y el doctor Jorge Villamil es docente del Consultorio Jurídico y del Centro de Conciliación de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias, doctora. Bueno, es importante tener en cuenta este tema de las fotomultas y de los comparendos. Entonces, doctor Jorge, ¿qué es este tema de las fotomultas y comparendos? ¿Es lo mismo o tienen una diferencia? Bueno, básicamente tenemos que empezar a diferenciar el tema de las fotomultas y los comparendos, no es lo mismo. Por una parte, pues la fotomulta es el conjunto de medios tecnológicos que se establecen por parte de la autoridad de tránsito para investigar la posible comisión de una infracción de tránsito, mientras que el comparendo es un requerimiento que hace la autoridad de tránsito a un ciudadano o a una persona para que comparezca ante dicha autoridad a defenderse de la posible comisión de la infracción. ¿Existen algunos requisitos para que se pueda generar como esta temática de la fotomulta, para que la persona, digamos, diga, bueno, me van a interponer una fotomulta o un comparendo, entonces, ¿qué requisitos debe tener? Bueno, los requisitos básicamente más importantes son que estamos hablando de medios tecnológicos. Bajo ese entendido, pues la calibración de las cámaras que imponen las sanciones, ya sean por pasarse un semáforo en rojo o por parquearse en el lugar en donde no se debe, deben tener pues los requisitos técnicos que se establecen para los medios tecnológicos establecidos. Y adicionalmente, pues algo que más adelante trataremos de desarrollar, el tema de la impersonalidad de la sanción. Tiene que identificarse plenamente a la persona que cometió la sanción para pues que no se vulnere en cierta manera pues ese debido proceso de todos los ciudadanos. Pero actualmente esa fotomulta o ese comparendo se está dando directamente, por ejemplo, si yo voy en mi carro y me toman la foto, entonces directamente interpone la multa ¿ante quién? Bueno, esa multa directamente se impone al propietario del vehículo, ¿cierto? El propietario del vehículo, pues ya con base en las indagaciones o los requerimientos que haga la autoridad de tránsito respectiva, le comunican y allí él ya tendrá que ejercer su derecho de defensa para que pues indique que de pronto él era el que no venía manejando, sino pues era otra persona, para que esa persona asista al curso, ¿cierto?, educativo de seguridad vial, y pues a esa persona sea la que le carguen el comparendo y no al propietario, porque inicialmente se le carga es al propietario del vehículo. Bueno, tengo una duda, ¿es obligatorio ese curso? O sea, las personas si, digamos, le interponen una fotomulta o un comparendo, ¿tiene que ir obligatoriamente a hacer ese curso o con solamente el pago de la sanción ya puede cumplir con este requerimiento? No, el curso no es obligatorio, el curso es como un beneficio que le da la autoridad de tránsito al infractor para que tenga un beneficio en cuanto al monto a pagar, ¿cierto? Si concurre dentro de los primeros 11 días, pues la multa deberá pagar de la multa solamente el 50%, y si acude hasta dentro de los 26 días siguientes a la imposición y notificación de la sanción de tránsito, se le dará un descuento solamente del 25%. Entonces, básicamente esos cursos es como para disminuir el monto total a pagar, es un beneficio más pecuniario. Bueno, doctora Diana, ¿cómo podemos evitar que las personas y más que digamos nuestros televidentes puedan evitar estas fotomultas o estos comparendos? ¿Qué le podemos digamos como indicar a ellos para que ellos lo puedan tener en cuenta? Bueno, un saludo a todos los televidentes, y esta pregunta es muy importante porque ¿cómo evitar estas infracciones o estos comparendos siguiendo la normatividad vigente que se encuentra contemplada en el Código Nacional de Tránsito? Bueno, es importante saber cómo nosotros nos enteramos de las fotomultas o de los comparendos. Muchas veces, cierto, hay información errónea que de pronto a uno le llega a través de los correos electrónicos y uno dice, pero ni tengo carro y ya me salió una fotomulta o un comparendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para identificar si verdaderamente estas fotomultas o comparendos pues me pertenecen a mí y si yo tengo que directamente hacer ese pago? Bueno, básicamente pues existe un sistema integrado en la página web de la Secretaría de Movilidad de cada uno de los municipios de Colombia,
en donde pues la persona puede acceder y con su número de cédula pues hacer como el mapeo de si tiene o no a su nombre alguna infracción de tránsito pues cargada a su nombre. Importante aquí, ¿por qué se me aparecen multas de tránsito si de pronto en estos momentos yo no tengo un vehículo o una moto? Básicamente es porque de pronto no hice el traspaso de la manera que exige la ley bajo las solemnidades y el vehículo sigue apareciendo a mi nombre. Entonces, esto es algo que pues las personas tienen que mirar y tener muy en cuenta al momento de hacer venta y compra de vehículos. Bueno, eso es muy importante, queridos televidentes, porque si no hacemos el debido traspaso, muchas veces nos pueden llegar a nosotros directamente, tanto las fotomultas como los comparendos. ¿Cómo hago para pagar esa fotomulta o comparendo? ¿Hay un monto, hay una tabla donde me diga las tarifas específicas de este pago? Y si yo llegara a no pagar, ¿qué pasaría? Bueno, básicamente el Código Nacional de Tránsito establece en el artículo 132 las sanciones o el monto a pagar por cada una de las infracciones en que pueda incurrir la persona a la que se le aplica el Código Nacional de Tránsito. Bajo ese entendido, las multas van desde la letra A, siguiendo el orden alfabético, hasta la letra I. Cada una tiene un monto asignado por la ley, o sea, esa sería la tabla, y van desde 4 salarios mínimos hasta 100 salarios mínimos legales diarios. O sea, acá se tasa es en salarios diarios, no mensuales, que es importante que las personas pues tengan este conocimiento, que las sanciones no se imponen en salarios mensuales, sino en salarios diarios vigentes. Y si un televidente le llegan a interponer como tal o a imponer un comparendo, un fotocomparendo, y si se niega, ¿qué pasaría? Bueno, acá hay dos cuestiones importantes. Si la persona no quiere firmar el comparendo, o sea, el requerimiento que hace la autoridad de tránsito, debe acudir ante la inspección de tránsito respectiva para que pues interponga los recursos procedentes, ¿cierto? Y bajo ese criterio se haga como todo el trámite y el debate probatorio y que se hagan los descargos, por así decirlo, de la persona a la que se le va a imponer la sanción, y esa persona sería pues la encargada de ejercer su derecho de defensa ante la inspección de tránsito. Importante acá, que se me olvidó responder en la pregunta anterior, la persona que no pague una multa de tránsito que se le imponga, se le podrá iniciar un cobro coactivo, lo cual puede repercutir mucho en el embargo de sus bienes. O sea, la autoridad de tránsito le persigue su patrimonio a través del embargo y posteriormente del remate de dichos bienes. Buenos queridos televidentes, entonces en este caso ya sabemos más o menos cómo es el tema de las fotomultas y comparendos, pero vamos a dar una pausa y ya regresamos. Bueno, y seguimos con este tema tan importante que es el tema de las fotomultas y los comparendos. Y es muy importante tener en cuenta, y yo creo que los televidentes también tienen esta pregunta y que yo también me hago la pregunta, es si a las personas se le impone el fotocomparendo la multa o es directamente a los vehículos. Bueno, básicamente ahorita eso es un debate interesante que está realizándose ante el Ministerio del Transporte y ante las autoridades de tránsito, porque están mirando que a través de una reforma legal, ¿cierto?, se logre imponer el comparendo o que se le cargue el comparendo a la persona que infringe la norma de tránsito, no al propietario del vehículo, ¿cierto? Y en segunda medida también se está mirando la posibilidad de que para que la persona no se vea afectada en su cédula o en su nombre, se le imponga directamente al vehículo, lo cual pues básicamente ¿qué generaría? Que cuando se vaya a hacer la venta o tradición del vehículo, pues aparecen cargados como tal al vehículo y va a imposibilitar que se haga o se perfeccione el traspaso en la compraventa. Entonces esas serían como las reformas que se están promoviendo en ese aspecto por parte del Ministerio del Transporte. Ah, bueno, eso es lo que sería, digamos, de alguna modificación que se va a hacer, ¿cierto? Sí. Pero si, digamos, el ente de tránsito actual tiene que, digamos, hacer la verificación de una sanción, ¿qué sanción se le impondría? Pues la sanción se le impone de acuerdo a la infracción que cometa, la norma de tránsito que transgreda, y actualmente se le carga es a la persona, no al vehículo.
Entonces eso sí hay que tenerlo claro. Si el televidente quiere saber algo en específico sobre este tema, ¿sí?, de fotomultas y comparendos, ¿se puede acercar al consultorio jurídico de la universidad o a qué entidad se tiene que acercar para que lo puedan asesorar y le puedan dar una ayuda frente a esta temática? Bueno, básicamente el consultorio de la Universidad de la Gran Colombia siempre está disponible para todas aquellas personas que requieran darle una solución eficaz y oportuna a todos sus problemas jurídicos. Bajo ese entendido, pues el consultorio de la universidad sería en primera medida una institución a la cual pueden acudir de manera gratuita. Y en segundo momento, pues la Secretaría de Movilidad y los SIN también tienen pues abogados capacitados también en esos temas, a los cuales pues también pueden en cierta manera acudir para pues hacer las preguntas y que se les absuelva aquellas dudas que tengan acerca de las multas o comparendos que reposen a su nombre. Si de pronto un televidente no tiene el monto para pagar esa fotomulta o comparendo, ¿qué puede hacer? ¿Será que puede conciliar? Claro, importante acá es que los usuarios o a las personas a las que se les impone un comparendo, en vez de dejar crecer la multa económicamente hablando, se acerquen a la autoridad de tránsito a hacer acuerdos de pago. Esos acuerdos de pago son viables y se permiten por la ley que regula todos los temas de tránsito, y pues la invitación sería esa. De pronto la persona en estos momentos no tiene toda la capacidad económica de cubrir el comparendo, dependiendo la sanción, pero sí, pues, hombre, la autoridad de tránsito le permite que realice pagos a través de los acuerdos que se logren hacer con la autoridad de tránsito competente. Entonces esa sería como una salida. Una salida a esta situación. Pero bueno, también tengamos en cuenta que muchas veces las personas pagan esa fotomulta o ese comparendo, pero muchas veces no le descargan de la página ese pago que se realizó. ¿Qué pueden hacer las personas si realizaron, en este caso, debidamente el pago, pero no le han descargado eso directamente de la página? Bueno, lo primero sería hacer un derecho de petición, que sería como un requerimiento ante la autoridad de tránsito para que se haga el respectivo, se descargue la respectiva multa o infracción de tránsito que reposa a nombre de la persona. En segunda medida, si ya la persona se ve afectada, porque cuando la persona se encuentra en mora en infracciones de tránsito, a la persona que le hacen también en cierta manera como data crédito, los incluyen en una lista de morosos de la autoridad de tránsito y le pueden afectar su buen nombre, ¿cierto? Bajo ese entendido sería hasta procedente una habeas data si se está afectando el buen nombre de esa persona en cuanto a la inclusión de la lista de morosos de la autoridad de tránsito. Entonces serían pues
saber si le interpusieron o no la multa. ¿Qué consejos le podemos dar a los televidentes para que eviten este tema de las fotomultas y que específicamente si de pronto les llega a pasar, qué pueden hacer? Bueno, lo primero pues suena irónico, pero pues para evitar sorpresas, pues con una cierta cotidianidad de estar revisando pues la página web de la Secretaría de Movilidad si uno considera que ha cometido una infracción, ¿cierto? Que si de pronto lo cogieron haciendo algo indebido que contraviene la norma de tránsito, pues entonces verificar que no sería el deber ser, porque en últimas la obligación de notificar es de la autoridad de tránsito, ¿no? Entonces, pues, para evitar sorpresas, verificar la página web. Y lo segundo, pues, tener buenos comportamientos en las calles, acatar las normas de tránsito, siempre, pues, manejar con responsabilidad y teniendo sentido de conciencia de que no solamente en la calle estoy yo, sino muchas personas que se pueden ver afectadas si yo no acato la norma de tránsito. Tenemos una pregunta y es específicamente, ¿quién puede interponer esta infracción? O sea, ¿qué persona o qué servidor puede interponer esta acción? Bueno, básicamente el Código Nacional de Tránsito habla de las autoridades de tránsito, entonces, pues en primer momento sería el cuerpo uniformado de policía especializado en asuntos de tránsito, ¿no? Pero también vemos que hay en algunas ciudades en donde no está como tal el cuerpo de policía especializado de tránsito, sino ya es una empresa dedicada al tema de la regulación de las normas de tránsito en determinado municipio o ciudad. Bajo ese criterio, el primer respondiente o el primer llamado a imponer dicha sanción sería esa autoridad, ¿cierto? Pero adicionalmente el Código de Tránsito impone o le da facultades al Ministerio del Transporte, le da facultades al alcalde, al gobernador, le da facultades al comandante de la policía y a todo el cuerpo uniformado de la policía, que serían en este caso pues las personas llamadas a hacer cumplir la norma de tránsito en el territorio colombiano. Bueno, como evidenciamos, queridos televidentes, estos temas son muy importantes para que ustedes los tengan en cuenta, en este caso para saber dónde acudir, para saber qué debo hacer cuando hay una fotomulta o un comparendo. Pero vamos a seguir con esta temática después de comerciales. Bueno, entonces seguimos con la temática de fotocomparendos y el tema de fotomultas, ¿cierto? Entonces es importante también tener en cuenta que entonces la decisión, doctora Diana, que tomó la Corte, entonces, como les decía, nos favorece o nos desfavorece, que lo habíamos indicado anteriormente. Entonces, doctora, ¿nos puede dilucidar más sobre esta temática? Sí, entonces se declaró la inexequibilidad de la responsabilidad solidaria entre el conductor del vehículo y el propietario del vehículo. No siempre el que va manejando va a ser el propietario y esa persona en determinado momento puede cometer una infracción y esa infracción le llegaría al propietario, ¿sí? Pero entonces ahí llegó el análisis de la Corte Constitucional al declarar inexequible esta norma, expulsándole la normatividad vigente por varias situaciones puntuales. Una, porque advirtió que se viola el debido proceso del propietario del vehículo, ¿sí? Toda vez que todo procedimiento administrativo, en virtud de este principio de debido proceso, debe realizarlo la autoridad competente bajo la normatividad vigente en ese momento. Pero para el procedimiento administrativo sancionatorio, adicionalmente tiene que estar tanto la infracción como la sanción expresamente señalado en la norma. Y en este caso puntual de la ley 1843, para el propietario del vehículo no existe expresamente. Adicionalmente también, ¿qué dice la Corte Constitucional? Dice, bueno, declaramos inexequible, expulsamos esta norma del ordenamiento jurídico y entonces en cabeza de quién quedaría como la regulación, sería entonces de acuerdo con la competencia funcional del Congreso de la República, que tendrá que regular, formular la política punitiva del Estado. Bueno, también cabe aclarar que respecto de la sentencia que menciona la doctora Diana, la Corte hizo un análisis muy minucioso del ius punendi, del derecho sancionatorio que tiene el Estado en las diferentes esferas de la regulación social, ¿cierto? Bajo ese entendido dice que la potestad del ius punendi del Estado tiene que observar la cuestión de que
el principio de personalidad de la sanción, que si haya sido esa persona la que haya cometido la infracción de tránsito, porque no podemos irnos a una responsabilidad objetiva en donde solamente por la comisión o transgresión de una sanción, de una norma de tránsito en este caso, se imponga determinada multa, sino se tiene que identificar plenamente la persona que realizó la infracción de tránsito para que proceda la respectiva imposición de la multa. Eso es muy importante y es el análisis que hace la Corte. Cabe rescatar dos cosas para ya como ir terminando el tema de la sentencia, y son los salvamentos de voto que se realizan en la sentencia. Un magistrado de la Corte y un conjuez de la Corte salvan voto en esa providencia. ¿Qué es salvar voto? Es manifestar el desacuerdo por parte de un operador de justicia en cuanto a la mayoría que adoptó la decisión. Es como yo pues comparto obviamente la decisión de la mayoría, pero estoy en desacuerdo en tanto que. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, el magistrado Carlos Bernal Pulido? Dice, oiga, esa norma se hubiese podido interpretar de manera conforme a la Constitución. Entonces, bajo el principio de interpretación conforme, la Corte le hubiera dado un alcance, ¿cierto?, en su sentencia que no vulnerara o transgrediera el debido proceso. Y el conjuez Julio Osa llega y dice, oiga, es que la Corte hubiera podido hacer algo más sencillo, que era declarar inexequible solamente una palabra, no todo el parágrafo, que era la palabra de solidaridad. Así rompía dicho vínculo de solidaridad y pues por ende la norma podía seguir vigente y no se hubiera puesto a hacer todo ese desgaste que ahorita el Congreso de la República tiene que empezar a hacer para volver a desarrollar el tema del ius puniendi del Estado. O sea que en este caso todavía no está vigente esa norma, o sea, todavía no, o sí. Pues ¿o desde la administración cuándo? empieza a regir desde la publicación de la sentencia, pero lo cierto es que la administración ya tiene conocimiento de la decisión y de todo el análisis que hizo la Corte Constitucional. Entonces, en virtud del artículo 4, la autoridad puede, al observar que existe una norma que se aparta de la Constitución, inaplicarla. ¿Sí? Eso para la administración, pero también es muy importante que nuestros televidentes sepan que si en algún momento les llega a ser notificada una fotomulta, puede presentar estos argumentos pues para que sea descargada, teniendo en cuenta que se le violó el debido proceso, presunción de inesencia y bueno, todo el análisis que hizo la Corte Constitucional al respecto. Muy interesante esta temática. Doctora Diana, ¿qué tips le puede dar a nuestros televidentes, ya que el doctor ya nos indicó unos tips para poder evitar caer en esta situación? Entonces, doctora, ¿qué tips les puede dar a nuestros televidentes? Bueno, sí, básicamente cumplir con las normas, ¿sí?, señaladas en el ordenamiento jurídico y pues en relación con este tema, con el Código Nacional de Tránsito, tener siempre una adecuada conducta. Pero adicionalmente los tips serían, si en algún momento considera que la autoridad está violentando algún derecho fundamental, ya sea debido proceso, legalidad, presunción de inesencia, puede también iniciar alguna acción pertinente para la defensa de estos derechos y obviamente tratar de salvarse de este tipo de sanciones. Bueno, para nosotros es un gusto contar con dos docentes muy importantes dentro de nuestra facultad, doctor Jorge, doctora Diana, un gusto tenerlos acá en nuestro programa al hablar de este tema de las fotomultas y comparendos, que es muy importante para poder dilucidar y saber los televidentes qué pueden hacer. Es importante que tengan en cuenta que si tienen alguna duda o inquietud específica sobre esta temática, pueden acercarse directamente al consultorio jurídico de la Universidad La Gran Colombia, que queda ubicado en la calle 12, número 837. También pueden hacer sus verificaciones o solicitudes o si tienen dudas o inquietudes a través de la página web de la universidad www.ugc.edu.co, donde se encuentra nuestro consultorio jurídico virtual para que puedan hacer todas las consultas que ustedes necesiten, tanto a nivel nacional si usted se encuentra acá, pero también a nivel internacional, no solo para este tema, sino para otro tema que usted tenga en específico de dudas o inquietudes. Recuerde que nosotros estamos acá para resolver todas las dudas que ustedes tengan y en cada programa cada vez más nos sentimos más contentos de que nos acompañen en este programa de Derecho a su Derecho. Los esperamos en un próximo programa.